Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana pues que terminó mal. Como podemos ver, si damos el repaso inicial, como hacemos todas las semanas, a lo que pasó ayer al cierre de Estados Unidos, pues vemos que el Standard & Poor's cayó un 78%, Dow Jones bajó un 29%, Nasdaq menos 3,27%. Esto lleva a la semana pues a una pérdida en total del Dow Jones contado del 1,59%, el Standard & Poor's baja 3,11% y ojo al Nasdaq, vamos a hablar ahora de esto, que cae 5,44%. Los futuros europeos cerraron, bueno, no demasiado mal para la que estaba cayendo en Estados Unidos, no muy lejos tampoco de los mínimos del día. El del CAC 0,59%, menos 1,14 el del DAX, menos 0,72 Eurostoxx, y el IBEX a las 8:30 de la tarde, siempre cierra antes, subió 0,19%. Los bonos subían 14 puntos, los bonos alemanes, y el euro contra el dólar pues bajó al final 0,42% hasta la cota de 1,1152. Vuelvo a llamar la atención sobre esta pérdida de aquí del Nasdaq. Y vamos a enlazar con las claves ya de la semana. La primera clave de la semana, y recuerdo esto, es el dato de empleo, evidentemente. Bueno, la que se lió ayer con el dato de empleo, pues fue apoteósica. Ya ven la vela que hizo el Standard & Poor's. Hay que recordar que tenía una mala vela aquí con una casi estrella de la noche, que en el Dow Jones es una estrella de la noche de todas. Aquí lo podemos ver, se lo ponemos en velas japonesas. Ya comentamos el otro día que aquí había formado una estrella de la noche, en ningún momento llegó a superar el máximo de la estrella, con lo cual, bueno, pues sigue con cierta presión técnica a la baja. Bueno, toda esta vela negra, todos los nervios de ayer se le achacaron al dato de empleo. Hay que reconocer que el dato de empleo fue muy desconcertante. Yo en primer lugar entendía que era un dato que alejaba las posibilidades de subidas de tipos de interés, pero luego me di cuenta que estaba metiendo la pata porque los futuros sobre fondos federales lo interpretaban justo al revés, el mercado lo entendió al revés inicialmente. Las posibilidades de subidas de tipos en diciembre subieron pues de alrededor de un 40% que estaban antes del dato de empleo a un 58% nada menos. Y en febrero subieron a un 60%. Bueno, pues estaba claro, el mercado caía porque se creía que el dato de empleo aumentaba las posibilidades de alza de tipos. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, el paro semanal tocó mínimos, el paro general bajó a 4,9%, que era mínimo de 8 años. Lo que pasa es que ese paro no se lo cree nadie, hay que ser muy, muy inocente para creerse ese dato de paro, pero en fin. Pero sobre todo, y esto sí que era cierto, porque los ingresos de los trabajadores subían más de lo esperado. Llevábamos una mala racha donde siempre salían datos peor de lo esperado de los ingresos de los trabajadores, lo cual pues era malo para el consumo. Ahora, con esta subida mayor de lo esperado, pues crecían las esperanzas de que ese dinero de más que tenían los trabajadores en el bolsillo pues aumentara el consumo y por lo tanto hubiera mayor crecimiento y también mayor inflación. La partida de los salarios de los trabajadores es vital para luego la reacción que tiene la inflación. Todo esto pues fomentó que subieran esas posibilidades de alza de tipos. Pero ojo, porque no se trata de cómo empieza, sino de cómo acaba. Y al cierre de la sesión, los futuros sobre fondos federales se habían dado la vuelta por completo. Y atención al dato que es muy importante, el futuro de diciembre, que había llegado a descontar en los peores momentos de la sesión un 60% de posibilidades de alza de tipos en diciembre, al cierre solo lo descontaba al 44%. Es decir, apenas un poquito más que el día anterior, pero muy poco. 44%, desde el 60% que había llegado, desde el 58%. Y el de febrero, que es el que sí que había llegado al 60%, al cierre de la sesión,
solo lo descontaba al 45%. Hablando en román paladino, todo esto fue una interpretación temporal del mercado, pero a lo largo de la sesión se dieron cuenta de que no era para tanto el tema, de que las posibilidades de subidas de tipos siguen siendo muy bajas. Yo sigo pensándolo también, puede que me esté equivocando, pero bueno, no soy el único que lo piensa, el mercado está claro que también, y al final no se da ninguna posibilidad de subida de tipos hasta el mes de febrero del año que viene, porque para eso tendrían que estar las posibilidades por encima del 50%. Esto es muy importante. Entonces, ¿por qué bajamos? Porque al final ya no se temía, en los últimos momentos de la sesión, ya no se temía la subida de tipos, a pesar de lo que dicen las crónicas, pero los números cantan, ahí están. Pues, ¿recuerdan lo que les he dicho antes? Esto, pues por eso estábamos bajando. LinkedIn, menos 43,6%. Y como muy bien decía la crónica de Reuters de hoy, decía que, claro, que cuando un valor de estos, que todos sabemos perfectamente que está sobrevaloradísimo, sobrevaloradísimo, se da un batacazo tan monumental cuando sus beneficios no justifican las valoraciones que tiene, es una especie de proceso psicológico, yo estoy bastante de acuerdo con este comentario, por el cual de repente nos acordamos que LinkedIn no es el único valor tecnológico que está por la estratosfera excesivamente sobrevalorado. ¿Qué pasó? Pues una masacre en los típicos valores de siempre, Amazon menos 6,4%, Facebook menos 5,8%, la lista sería larguísima. Le dieron para el pelo a todos los valores tecnológicos que todo el mundo sabe que está sobrevalorado, pero todo el mundo cierra los ojos. Al final, en la semana, Nasdaq menos 5,44%, pero menos 5,44% no porque el dato de empleo saliera no sé cómo, ni por las subidas de tipos de interés, ni por nada de eso, sino porque durante la semana pues ha habido muchas publicaciones de valores tecnológicos que no han convencido absolutamente a nadie. Y de remate, pues esto de LinkedIn que pasó el viernes. Ahí es donde tenemos el problema y ahí es donde tenemos que estar atentos. Así que ojo al tema. Hay que recordar que durante la semana las manos fuertes pasaron a neutrales. Bueno, han estado vendedoras desde aquí. No está nada mal el tramo a la baja que han llegado a enganchar. Y ahora pues están viéndolas venir. Eso, bueno, que estén neutrales no significa nada. Que están neutrales, pues son neutrales. No tienen nada claro ni si esto puede seguir rebotando ni si se va a desplomar. Supongo que si les vemos otra vez ponerse vendedores, pues con estos soportes tan peligrosos que tenemos por debajo habrá que llevar cuidado. El último tramo, lo recuerdo, se pusieron alcistas como por aquí, se cerraron como por aquí, todos estos bandazos permanecieron fuera de mercado y aquí se pusieron cortos y aquí se han vuelto a cerrar. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Segunda clave de la semana, el dólar. Importantísimo. El dólar ha removido todas las correlaciones habidas y por haber. ¿Por qué? Porque al margen de ese susto temporal del viernes, que durante un tiempo se interpretó que el dato de empleo subía las posibilidades de alza de tipos, el caso es que más bien lo que se está descontando en general pues es lo contrario. El dólar ha caído mucho, el dólar index, y bueno, pues aquí tenemos por ejemplo el euro que sube como contestación a esto. Esto cambia todas las correlaciones. Si el dólar baja, el euro sube, eso es malo para las exportadoras europeas, pero es bueno para las exportadoras de Estados Unidos. Si el dólar baja, las materias primas suben, y eso es bueno para los sectoriales de petróleo y materiales básicos. Hay que recordar que toda la semana que viene va a estar China cerrado, con lo cual vamos a tener un poco de paz en ese tema de los materiales básicos, con China cerrado. No está nada mal que nos dejen descansar un poco. Y bueno, y muchas otras cosas más. La verdad es que el cambio del dólar pues repercute sobre un montón de situaciones que debemos tener en cuenta y es una de las claves importantes. Vamos a ver la semana que viene si sigue esa debilidad del dólar o no, pero es importante verlo. Tercera clave de la semana y una clave muy importante y que ha influido muchísimo, el petróleo. El petróleo, bueno, hay que darle ya de comer un poco aparte. Aquí tenemos el gráfico intradía, 5 minutos de los 3 o 4
los 4 últimos días. Y bueno, pues ya ven, ha sido una locura, una volatilidad sin fin. Primero caídas tremendas, llegó a perder el nivel de 30, empezó Rusia a lanzar todo tipo de bulos sobre todo tipo de reuniones que, bueno, pues iban a llegar a un acuerdo entre la OPEP y los que no son OPEP y yo que sé cuántos cuentos. Con todo esto, pues se conseguían rebotes extraordinarios. Cada bandazo fíjense que de 34 a 30 es mucho más de un 10, un 12%, es una barbaridad. Pero es que luego lo volví a recuperar y luego lo volví a perder. Al final, la sesión de ayer, y este fue otro de los factores negativos para Estados Unidos, al final el dato de empleo dio mucha volatilidad, pero puede que influyera menos de lo que creemos, porque influyeron mucho más esas bajadas de las tecnológicas y también esta bajada del petróleo. Como vemos al final de la sesión, no iba nada bien el petróleo y esto causó una caída de más del 2% en el sectorial de energía de Estados Unidos y otra vez vuelve a estar muy cerca de los $30. Se aleja hasta 33, 34, vuelve a caer hasta 30 y ahí está. Claro, esto es muy lógico en función de los aspectos fundamentales del petróleo. Hay que recordar que ya está esto a unos niveles 27-30, que el daño que está haciendo sobre las economías de los países productores pues es impresionante. Y al final esto no puede caer mucho más. Hombre, como poder puede. Si pierde esa zona del 27-30 podría caer a 20, pero ya no quiero ni pensar la masacre en las cuentas públicas de todos los productores. Pero por otro lado, no es posible que el petróleo suba demasiado, no puede llegar, puede subir a 40, pero no puede subir a 80, eso es imposible porque hay una sobredemanda impresionante, espectacular, hay un Irán que está metiendo más petróleo en mercado, seamos realistas, están viéndose contratos vendidos por Arabia Saudita y por Irán a $25 para el mes de febrero y de marzo, a clientes europeos, muy por debajo de estos $30. Hay una guerra de precios entre ellos. Los bulos rusos, bueno, vamos a ver, Rusia, si descontamos Estados Unidos, la zona Estados Unidos-Canadá, que nunca van a pactar con la OPEP absolutamente nada, van a seguir cada uno por su lado, el mayor productor del mundo que queda, aparte de los miembros de la OPEP, es Rusia. Un acuerdo entre Rusia y la OPEP realmente sí sí subiría los precios del crudo, pero no es una tarea fácil esto de que lleguen a un acuerdo, porque dentro de la propia OPEP es que hay otra subguerra de precios, por ejemplo, entre Arabia Saudita e Irán. Pero aunque llegaran a un acuerdo, se podría, es seguro que el precio del petróleo subiría, pero subiría hasta cierto punto porque hay que recordar que la sobreoferta sigue ahí, que además hay un debilitamiento económico global capitaneado por China, que cualquiera sabe hasta qué punto ha llegado, porque los datos que dan el gobierno el gobierno chino son falsos completamente, con lo cual pues no sabemos, nadie sabe. Hoy leía en la prensa del fin de semana algún artículo sobre el tema, que decían que cuál es la realidad que esconde China, imposible saberlo. Bueno, pues este debilitamiento económico mundial baja la demanda, una demanda que ya de por sí pues es inferior a la oferta, y esto pues es muy complicado. Desde el punto de vista técnico está muy claro que en esa zona 27-30 hay un suelo importantísimo y habría que ver si pues cada vez que aparece ahí están amenazando con todo tipo de reuniones, pues si es capaz de romperlo. No va a ser fácil, desde luego si lo perdiera ahí ya tiraría la toalla hasta el último mohicano. Habrá que ver. El problema es que las bolsas pues se han unido mucho a lo que hace el petróleo y es un producto que tiene una idiosincrasia pues tremendamente volátil, lo cual pues con mal compañero de viaje nos hemos unido. Ya veremos qué pasa y pues en la semana siguiente tendremos que seguir vigilando lo que hace. Y la última clave de la semana, pues como siempre, me reservo el aspecto técnico, que es muy peligroso. Vamos a andarnos con cuidado. Estados Unidos lo tiene menos mal, no es que lo tenga muy bien, pero bueno, se ha parado ahí en algún punto entre el 38.2% de Fibonacci y el 50% de toda la caída que ha tenido. Está aún algo lejos de la zona peligrosa de soportes, una zona muy importante.
En el gráfico del Dow Jones también se ve con mucha claridad, incluso con más claridad que en Standard & Poor's. Estas zonas de soporte son muy peligrosas, pero es que Europa parece mucho más débil que Estados Unidos. Y miren cómo está el gráfico del DAX, empieza a poner los pelos de punta. Desde el verano nos estamos parando siempre ahí, en este entorno, y al cierre del viernes estábamos ahí. Muy peligroso si consigue perforar ese nivel, y el Eurostoxx pues tampoco tiene muy buena pinta, está ahí atrapado en un canal clarísimo bajista. Pues ahí lo tienen. Las posibilidades pues son muy feas, pues son de que se vaya al suelo del canal. El IBEX también muy mala pinta si pierde esta zona de soporte que tenemos aquí, que es un soporte más importante de lo que parece, porque es el retroceso de Fibonacci del 38.2%, perdón, del 61.8%, es el último, de toda la gran subida desde el año 2012 hasta que esto se empezó a dar la vuelta. Ha estado jugando entre el retroceso del 50% y este del 61.8%, y mucho cuidado si lo pierde, porque podría llegar a caer hasta la gran zona de soportes de verdad, que está en 7.500. Para creernos algo de su recuperación, tendría que romper esta línea azul punteada que es el Kijun. Ya llevamos muchas semanas diciéndolo, es un nivel muy importante. Cada vez que lo cruza al alza, como podemos ver aquí a simple vista, o a la baja, aquí lo cruza al alza, aquí a la baja, aquí se queda atascado, aquí lo pierde otra vez. Cada vez que lo cruza suele tender a seguir bastante tiempo la dirección del cruce. Lo ha tocado en la semana una primera vez, una segunda vez, y en cuanto llega a su altura pues se cae. Recuerdo que para poder tener esta línea Kijun hay que colocar en su gráfico el complejo de líneas del indicador Ichimoku. En suma, estamos otra vez en soportes, hay que llevar cuidado, se pierden esos soportes, nos podemos llevar un susto, y si volvemos a rebotar ahí, pues fantástico, ya van 4 veces, pues no hay 4 sin 5, pero vamos a andarnos con ojo, porque la situación es delicada, y desde luego esos papelones que se están metiendo en Europa día sí y día también no invitan para nada al optimismo. Recuerdo que uno de los sectores que más daño nos están haciendo, y que más, sobre todo en el IBEX, y que más está perjudicando a Europa, es el sector bancario. No levanta cabeza ni a la de 3, el sector bancario italiano está pulverizado, las ventas son durísimas, nadie se fía, no hay factores favorables para los bancos, cada vez el margen más estrecho. Esas advertencias del Banco Central Europeo de que en marzo puede meter más medidas, lo único que hace es perjudicar a la banca, que casi no tiene margen. Hay que recordar que, por ejemplo, el Euribor a un año es noticia en la prensa de todo el fin de semana, porque ha entrado en territorio negativo. Imagínense el margen que tienen los bancos con las hipotecas. Bien, es cierto que han dado las hipotecas pues con nóminas y con cosas, y por ahí sacan algo, pero desde luego con el propio margen de las hipotecas es nulo. Se están quedando ya solo con un pequeño diferencial, y como eso demuestra un botón, están con todos los demás productos igual. Esta ha sido la semana, perdón por la extensión, pero creo que es una semana compleja, donde han pasado muchas cosas, y merecía la pena pues que el rollo de hoy haya sido un poco más extenso. Ustedes disculpen, que tengan un buen fin de semana, y nos vemos el lunes como siempre. Gracias.